tarde ya. No por mí, creo que pueden certificar que estaba de las 3 menos 10 paradito ahí. No fui a comer por ese tema, ¿está bien? Para ser puntual. Todo profesional creo que tiene la responsabilidad de cumplir tiempo y forma, en tiempo y en forma cuando contrata algo. Yo creo que es el primer elemento que debe cumplir, entonces debemos cumplir en tiempo, ¿está bien? Bueno, gracias a las autoridades que organizaron esto. Ya somos, por segunda vez estamos en este evento, estuvimos en Bariloche y con Norberto volveremos a repetir acá. De todos modos, allá fue el principio de especialidad, acá el certificado catastral. Digamos, es para no superponer por ahí las cosas que se hablan y que, bueno, yo les decía hace un rato que todo lo que yo diga, nadie lo habrá dicho anteriormente porque no hubo ninguna conferencia anterior, así que tengo la libertad de poder decir lo que quiera por ahora. Bueno, cuando me llamaron para hacer esto, me pidieron que en una hoja, en una carilla, resuma lo que tenía que hablar. Bueno, una conferencia de 1 hora, resumirla en una carilla es complejo. Entonces me puse a pensar qué pudiese decir en esa hoja para que se entienda lo que iba a tocar el tema. Y haciendo un análisis de las circunstancias, podemos decir que los últimos 10 años, estos últimos 10 años que están transcurriendo, en materia de publicidad inmobiliaria, se produjo una nueva revolución como aquella que se produjo en el año 1968 con la reforma del Código. Y los actores interesados en este tema, como lo decía la doctora Cristina hace un rato, somos los agrimensores por un lado, los escribanos, el registro de la propiedad inmobiliaria, catastro, el registro donde se guardan las escrituras con posterioridad al año que se hacen, y yo le agregaría uno más que es el archivo catastral, porque si tenemos el archivo de escritura por un lado, por otro lado tenemos el archivo de mensura, que es otro elemento que ahora se ve muy tocado por la Ley Nacional de Catastro. Estos 10 años y esta nueva legislación hacen que esos organismos y los profesionales que intervienen en esos organismos necesariamente se ayornen a la legislación. Esto no ocurre en toda la República Argentina y por ahí todo lo que vaya desarrollando en unas provincias se las conoce con perfecta claridad y en otras no, porque todavía seguimos teniendo los archivos viejos en los cuales las inscripciones de los registros de la propiedad se hacían por el sistema de folio, conviven todavía los viejos con los nuevos, con el sistema nuevo de folio, por un lado. Y por el lado de catastro, las viejas técnicas de registro de mensura y las nuevas siguen conviviendo. Entonces el ayornamiento de una nueva legislación nos somete al compromiso de leer la normativa y ponernos a tono con ellas. Sin lugar a dudas, lo que cambió la publicidad registral en estos últimos 10 años son 2 acontecimientos fundamentales. La Ley 26.209 y la reforma del Código. ¿Por qué no tan solo la reforma del Código en lo que hace a nuestra materia, que vendría a ser los derechos reales, sino por el artículo 6 de la ley que pone en vigencia la reforma del Código, que expresa que todas aquellas alusiones a que hacen las leyes que dice que se adhieren al Código, como el Código es más nuevo que las viejas leyes, esa alusión también se refiere al Código nuevo. Con esto podemos decir que la ley 26.209 como la 17.801, que en su articulado pregonan que son normas que se adhieren al Código, hoy día están en el Código. Por ende, son normas de fondo. Entonces, necesariamente debemos ayornarnos a esa legislación. ¿Qué trae la ley 26.209 como nuevo?
porque la registración del plano de mensura, todas las leyes la pretendieron. Aparece un nuevo instituto en la ley, que es el acto de verificación de subsistencia del estado parcelario. Y sobre ese tema vamos a hablar, porque ese tema de la verificación de subsistencia del estado parcelario es un tema que tiene que ver con otro instituto de la constitución de los derechos reales, como es la tradición. Vamos a ver qué vínculo tiene la tradición con la verificación de subsistencia del estado parcelario. Y la BD de todo este sistema es justamente el documento que va a llevar a que esto se haga público, el certificado catastral, donde aparece todas estas modificaciones de la legislación, se reflejan, se publicitan, aparecen en el certificado catastral, que se transforma en el documento esencial del catastro. El documento esencial del catastro es el certificado catastral. Y vamos a ver qué contiene el certificado catastral para que sea el elemento esencial, teniendo como referencia lo que contiene el certificado catastral, lo que expresa la Ley Nacional de Catastro. Necesariamente para hablar del tema este, que es publicidad registral como marco, debemos partir de un origen. Debemos contextualizarnos, necesariamente debemos contextualizarnos. Y yo empiezo la charla, o las charlas estas, contextualizando lo que es los sistemas de publicidad. Y para ello vamos a hacer un simple análisis de lo que es la publicidad. Publicidad, si observamos en un sentido amplio, es una actividad dirigida a difundir y hacer notorio un acontecimiento. En un sentido más restringido, publicidad es una actividad dirigida a hacer conocer un hecho o una situación o una relación jurídica. Toda esta disertación va a tener como fin ese concepto, el concepto de la publicidad, pero entendiendo en qué sistema nos ubicamos. ¿Qué objetivos persigue la publicidad? Persigue el objetivo de la cognoscibilidad general. Conocer es una actividad intelectiva individual, es decir, cada individuo debe llegar a algún lugar para decir yo conozco algo. No hay ningún sistema de publicidad que tenga la capacidad de en un mismo instante hacer conocer algo en forma general. Sí otorgar la posibilidad de conocimiento, que es lo que resume esta palabra, cognoscibilidad, es posibilidad de conocer. ¿Y a quién se le da la posibilidad de conocer? Y la posibilidad de conocer se le da al tercero interesado en lo que nos convoca, la transmisión de los derechos reales. Cuando nos referimos a los derechos reales, la publicidad es una actividad dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene como finalidad primordial la seguridad jurídica y la protección del crédito. Esto es como concepto general, y como concepto general es los derechos reales. Porque los derechos reales no tan solo existen sobre los inmuebles, que es lo que vamos a ver nosotros, existen derechos reales de otros objetos registrables. Y nosotros nos vamos a referir a eso, por eso pongo la publicidad de los derechos reales que se constituyen sobre inmuebles, se llama publicidad inmobiliaria. Y como la otra, como la publicidad de los derechos reales, tiene la misma finalidad, es una actividad dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene como finalidad primordial la protección del crédito y la seguridad jurídica. Ahora bien, para cumplir esos fines, la publicidad inmobiliaria debe, en primer lugar, satisfacer el interés público en conocer el estado físico y jurídico de la propiedad. ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Satisfacer el interés particular de los propietarios y tercero, en disponer de seguridad en el tráfico jurídico. Y por último, un elemento que vamos a ver por qué aparece, promover el saneamiento y la convalidación de los títulos. La verificación de subsistencia del estado parcelario, cuando me muestra que un inmueble no está poseído en su plenitud, se van a desprender de ello un montón de situaciones que pueden llevar a promover el saneamiento y la convalidación de los títulos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
Para ello, vamos a hacer un análisis de los sistemas registrales, porque la República Argentina pasó por todos los sistemas registrales, cuando se trata de inmuebles, excepto el sistema de publicidad constitutiva, pasó por todos los sistemas. La transmisión de la propiedad inmueble, bien lo decía la doctora hace un rato, en el mundo occidental, no es un acto que se produzca inmediatamente. Siempre hay un proceso. Y en ese proceso juegan dos elementos fundamentales, el título por un lado y el modo por el otro. Y en algunos casos el modo juega una doble función, de modo propiamente dicho como acto constitutivo y también como publicitario. Y la República Argentina pasó por eso, ya lo vamos a ver más adelante. Otra vez. En los actos traslativos de bienes inmuebles, en los sistemas registrales se enlazan con los registros inmobiliarios. Y los registros inmobiliarios son de dos tipos en la República Argentina. Los que publicitan la realidad jurídica por un lado, que son registros de la propiedad, y los que publicitan la realidad física en relación a los títulos jurídicos, son los catastros territoriales. Así se arma el sistema nuestro. Y vamos a ver la conectividad entre ellos. Los sistemas registrales en general los podemos dividir de dos formas. Los no registrales y los registrales. Y vamos a ver cuáles son los no registrales. Y acá van a aparecer palabras juntas que tienen su explicación. En realidad, en los sistemas no registrales, la publicidad en los sistemas no registrales, el elemento esencial en estos sistemas fue la tradición. Y la tradición viene de la época de los romanos. Y en la antigua Roma, la tradición estaba en compañía con la actuación de un oficial público, es decir, un oficial de la justicia que a la hora de la entrega del terreno se acercaba al lugar y producía la constatación si ese inmueble existía, como lo decía el título, y qué tipo de ocupación tenía. Durante el camino de la decadencia del Imperio Romano, la tradición fue cambiando y luego pasó, en vez de un agente público, a ser un agente de la administración, la que constataba el estado de posesión y las características propias del inmueble. Y ya hacia el final del Imperio Romano, la tradición quedó sola, llegando a ser la entrega efectiva de la cosa. Vamos a ver, los españoles, en este caso nosotros heredamos el derecho civil de los españoles y eran prolijos al respecto. Cuando se constituía un nuevo derecho de propiedad, los españoles se tomaban la tarea de ir, medirlo, establecerlo en un instrumento y luego nacía un derecho que comprebe una medición. Luego el sistema argentino no tomó eso y la tradición quedó como un acto constitutivo con la simple entrega de la cosa y publicitario a través de ese acto posesorio. En los sistemas no registrales no hay ningún tipo de relación, no hay catastros ni hay registro de la propiedad. Simplemente el derecho se transmite con el título y la entrega efectiva de la cosa. En los sistemas registrales se dividen en dos. Antes vimos los no registrales, que es uno solo y que es el de la tradición. Los de publicidad declarativa, en los que la publicidad produce oportunidad a terceros, y en lo de publicidad constitutiva, en que se constituye el derecho real con el acto publicitario. En la publicidad declarativa también la podemos dividir en dos. Lo que ocurrió antes del año 1968, en que por necesidad de las provincias se crearon los registros y no era obligatorio, porque fue declarada inconstitucional esa inscripción en los registros para producir publicidad, y lo que ocurre con posterioridad al año 68, que es cuando se reforma el código y la oponibilidad a terceros entra a jugar a partir de la reforma con el artículo 2505. Y luego, ahí podemos decir que tanto esa reforma del código como la ley del registro de la propiedad están cumpliendo hoy, más precisamente hace un mes, 50 años. 1 de julio del año 68 se pone
en movimiento la ley 17.801. Y la publicidad constitutiva, en el que la inscripción en los registros es del tipo constitutivo. El ejemplo en el mundo de este sistema, el sistema Torrent o el sistema suizo-germano-australiano, en el cual, digamos, todo el acto transmitivo de dominios ocurre en un ámbito como el registro. Exactamente, si lo llevamos a otro sistema argentino, el sistema automotor. El automotor está dentro de los sistemas del derecho real, pero tiene un sistema de publicidad de tipo constitutivo. Y acá aparece la primera relación entre uno y otro. En el sistema de publicidad automotor aparece el acto de la verificación como obligatorio para la transferencia. ¿Qué se verifica cuando se transmite un inmueble en el sistema de transmisión automotor? Que el objeto del derecho real sea el que expresa el título. Y acá vamos a ver el vínculo entre la verificación en uno y otro, excepto cuando se producen las dos transferencias en menos de 6 meses. Ahí no hay requisito de hacer la verificación. Pero ¿a quién se le ocurriría comprar un auto, por ejemplo, sin haber hecho el acto de la verificación? Y capaz que compramos un auto trucho. Generalmente yo, el análisis que hago es que de la cantidad de transferencias de propiedad automotor, esa circunstancia de que haya un auto en el que no coincide el número de chasis con el que dice el título, que no coincide el número del motor con lo que dice el título, ocurre en muy poquitas veces. Pero la verificación sigue existiendo como un elemento de seguridad jurídica en el tráfico de ese objeto de los derechos reales. En el año 68, con la reforma del Código, ya que viene un tema importante que siempre me toca tocar y que marca el punto de inflexión en por qué razón hubo esa diferencia, ese distanciamiento entre los escribanos y los agrimensores. Hoy día estamos felices de caminar juntos porque siempre debió ser así. Los sistemas de publicidad en los que se publicita la cosa para lograr la seguridad jurídica es una necesidad. No una necesidad de quienes participan en el sistema, es la necesidad de la sociedad, porque quien adquiere un objeto dentro de los derechos reales, ese objeto debe ser real, como lo dice, no debe tener ninguna modificación con lo que expresa el título que constituye el derecho real de ese inmueble. ¿Y qué características tuvo la ley? La ley utiliza un montón de principios en su estructura, y yo cuando me pedían ese resumen, el hojita A4, ponía como principios fundamentales al principio de legalidad y al principio de especialidad, que son los principios que vamos a ver acá. Pero escuchándolo a Norberto hablar de la despapelización del Estado, de la firma digital, tal vez esta ley fue pionera en despapelización, porque el sistema de folio real permitió evitar esa innumerable cantidad de libros que se hacían, porque las inscripciones eran cronológicas y correlativas. Entonces, una semejante cantidad de archivos de libros para poder encontrar la historia de un inmueble, y esto se tradujo a una simple ficha, un folio, y el tracto sucesivo es lo que lleva a la despapelización. Y es un sistema muy fácil de llevarlo al sistema informático, porque es simplemente una ficha. En una ficha está toda la información. El único problema que tiene es que hay información clasificada que hay que estudiar el tema de la publicidad, por el tema del habeas data, etcétera, por otros temas. ¿Qué características tuvo la de ley 17.801? Que dejó de ser el titular de derecho o el instrumento que constituía el derecho, el elemento de identificación de la publicidad, para pasar a ser el inmueble. Por eso dice, los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse y anotarse los documentos a que se refiere el artículo 2 de la ley 17.000, serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación, exceptuándose los inmuebles del dominio público. Acá vemos que el sistema de folio real es un folio especial que se va a crear por inmueble. El inmueble es la base de la publicidad. El artículo 11 dijo, la matriculación se efectuará destinando a cada inmueble, esta palabra la debemos entender, cada inmueble, después vamos a analizar qué inmueble o qué
se pretendió poner, cuando se dijo inmueble ahí, a cada inmueble un folio especial con una característica de ordenamiento que servirá para designarlo. Y acá vino el artículo 12. El artículo 12 especificó que el asiento en esa ficha, en ese folio, se iba a redactar sobre la base de breves notas que indicarán. Recuerden la descripción literal que tienen los títulos. Tanto agrimensores como escribanos deben haber leído 1.000.000 de descripciones literales. Recuerden lo que dicen las descripciones literales. Se pretendió que de la descripción que obra en los títulos se saque ubicación. Uno de los primeros conceptos que decimos los agrimensores es que los títulos carecen del don de ubicuidad. Hay en algunos lugares en donde la transmisión de los derechos reales se tomó el trabajo de poner ciertas cosas para poder vincularlo. Por ejemplo, la distancia a la esquina. Pero hay muchos otros que no. Y cuando uno lee la descripción literal, si no existiera catastro, como lo dicen más adelante, y uno quisiese ir a ubicar ese inmueble en la calle que menciona, y la única forma de ubicarlo al inmueble sería golpeando las puertas. Oiga, usted es tal persona, oiga, usted es tal. Ni mucho menos por los linderos, que como decía Llovera, quedaron petrificados en el tiempo, porque los linderos se escriben, los linderos se ponían las personas, y las personas al momento de la constitución de ese derecho real. Luego Juan Pérez pudiera haber sido el que existía en el año 1900 y estamos en una transmisión en 2018. Luego uno va al barrio, golpea la puerta y dice, ¿usted es Juan Pérez? Juan Pérez, acá no existió nunca Juan Pérez. Habría que hacer el estudio de título de ese inmueble para saber cuándo Juan Pérez fue dueño de eso. Entonces, con toda precisión decimos que los títulos carecen del don de ubicuidad. Entonces, ese primer objetivo es imposible sacarlo del título. O algunas veces se lo pudiera sacar, pero algunas veces. Y descripción del inmueble. Sus medidas, superficie y lindero. Bueno, en lugares en donde el derecho real está más o menos organizado, por ahí las descripciones contienen estos elementos, pero yo quisiera que vayan a las zonas del noroeste de la República Argentina y vamos a ver si los títulos tienen estos elementos. Y los títulos se refieren a una superficie más o menos, acá tendríamos una transmisión al corpus, más o menos no me identifico un inmueble, necesariamente no me identifico un inmueble. Le faltan medidas, se refieren solo a superficie o solo a medida. Imagínense si vamos a poder saber la forma de un inmueble cuando me dice y transfiere un inmueble que tiene 100 hectáreas. Mamita, en la zona llanas como esta, generalmente las 100 hectáreas son inmuebles regulares, es decir, ángulos rectos, pero en la zona donde la topografía es compleja, 100 hectáreas, muy difícil que podamos conocer la característica de ese inmueble con los elementos que presenta el título. Y los linderos, ¿para qué vamos a decir? Petrificados en el tiempo, no representan la realidad actual de aquella persona. Dice lindo con Pérez, según lo que golpea la puerta, Pérez ni existe, existió en el año 1900. Entonces, muy difícil pudiese, con los elementos que obran en un título, haber identificado el inmueble. ¿Y cuánta otra especificación resulte necesaria para su completa individualización? Lo dice en forma perfecta, completa individualización. Imagínense si yo puedo individualizar un inmueble tan solo con superficie. Muy difícil. ¿Y cuándo ocurrió la separación entre la opinión de los escribanos y de los agrimensores? Apareció cuando siguió diciendo el artículo 12, además cuando existan, dijo. Además, cuando existan 3 palabras, hace un rato conversábamos con el escribano acá y le decía, esas 3 palabras hacen que hoy día nosotros estemos acá. Ustedes fíjense, ya vamos a ver por qué. Esas 3 palabras hacen que nosotros estemos acá, por fin, tomados la mano agrimensores y escribanos. Además, cuando existan, se tomará razón de su nomenclatura catastral, se identificará el plano de mensura correspondiente y se hará mención y bueno, y sigue el artículo. Y
Y ahora fíjense lo que dice el artículo 13, en referencia a cuando existan. El artículo 13 dice, si un inmueble se dividiera, se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaren, anotándose en el folio primitivo la desmembración operada. Cuando diversos inmuebles se anexaren o unificaren, se hará una nueva y única matrícula de las anteriores, poniéndose nota de correlación. En ambos casos, se vinculará con los planos de mensura correspondientes. Y acá está la doble vara. El artículo 12 me dice si hubiera catastro. Luego, si yo me tomara de la expresión de ese artículo, el artículo 13, en los lugares que no hay catastro, no lo pudiese haber cumplido nunca. Nunca pudiese haber unificado un inmueble, dividido un inmueble, porque no iba a tener nunca un plano de mensura y nunca una nomenclatura catastral. Nosotros no estaríamos reunidos acá si esas tres palabras que figuraban ahí, además cuando exista, no hubiesen estado, porque el inmueble que se pretende identificar en el folio necesariamente tuvo que haber sido determinado en el terreno. Si ese inmueble no se determinaba en el terreno por el acto que determina un inmueble en el terreno, mucho menos ese inmueble puede ser completamente individualizado. En los dos artículos esos que vimos con anterioridad, dos palabras juegan: el sistema de folio real y la mensura. Esas dos palabras hacen al sistema. Juan Manuel Castañino decía con claridad: el objeto inmueble, los derechos reales definidos en la descripción literal obrante en el título, es un objeto ideal. Y realmente es un objeto ideal. Cuando uno lee la descripción del título, la única posibilidad que tiene de individualizar un inmueble es lo que le ocurre en la mente. No hay una relación directa. En realidad es un objeto ideal, pero tiene características ese objeto real descrito en esa descripción literal. Las características es que es de característica jurídica, porque es un derecho real, geométrica, porque tiene formas, y a la vez tiene una espacialidad territorial, porque ese objeto se ubica en algún lugar de la superficie de la Tierra. Luego, para hacer factible que ese objeto ideal se transforme en real, únicamente se lo puede lograr con un acto de determinación del estado parcelario, que se hace a través del mecanismo correspondiente, que es la mensura. Ahora vamos a ver cómo jugó la ley 26.209 para ir enderezando en este tema y que nosotros podamos caminar de la mano, tanto escribano, tanto agrimensores, tanto registro de la propiedad, tanto el organismo catastral, como los respectivos archivos de los instrumentos que contienen estos elementos. La ley 26.209 explicó en este artículo la relación esa que generalmente me gusta cuando Norberto expresa. El título me expresa el objeto ideal. Allá en el terreno está el inmueble. ¿Y qué hace el plano? Unir esos dos conceptos. Eso es lo que hace el plano de mensura, une esos dos conceptos. Es más, los une y los publicita para que el que tenga dudas sobre esa existencia de ese inmueble pueda recurrir a un determinado lugar y diga: ah, mi inmueble es este. De este concepto nace la necesidad de la mensura. Pero también el artículo 5 indica cuáles son los elementos esenciales de la parcela. ¿Y qué tiene que ver este concepto de los elementos esenciales de la parcela? Porque la determinación del estado parcelario debe hacerse bajo estas circunstancias. Se debe ubicar georreferenciadamente un inmueble. Esto me va a permitir determinar el único lugar que ese inmueble tiene sobre la corteza terrestre. Único. Cada derecho real tiene un único lugar sobre la corteza terrestre. Y la única forma de determinar ese lugar en donde está ese inmueble es a través de la georreferenciación de ese inmueble. Aparte, ¿qué otro elemento tendrá el estado, la determinación del estado parcelario? Determinar los límites del inmueble en relación a los títulos, las medidas lineales,
Y aparecen otros elementos, que son los elementos complementarios. Y dentro de los elementos complementarios, un elemento muy importante que es la evaluación fiscal y los linderos. Todos estos elementos que deben determinarse por un acto de mensura, luego van a incidir directamente en la posibilidad de indicarle a quien compra un inmueble qué características tiene el inmueble que compra y qué condiciones impositivas tiene. Porque a partir de los elementos que van a determinar la evaluación fiscal, uno sabrá qué elementos tiene adentro del inmueble. El artículo 6º expresa justamente eso. La determinación del estado parcelario se hará por un acto de determinación que es equivalente a la mensura. Vamos a ir en orden de la ley, cómo la ley va avanzando hacia que la publicidad catastral realmente contribuya al valor jurídico. Tradición y verificación de subsistencia del estado parcelario. ¿Qué cosas vinculan la tradición con la verificación? Como dijimos, nuestro sistema de transmisión de los derechos reales se asienta en el concepto de título y modo. El modo es la tradición. En un primer momento la tradición tenía los dos sentidos, el sentido publicitario por un lado, que hoy día queda eliminado con la ley 17.801, y el otro, la entrega efectiva de la cosa. Habrá tradición, decía Vélez Arfield, cuando alguien entregue una cosa voluntariamente y cuando alguien la reciba voluntariamente. Y no habrá derecho real transmitido si no hay tradición. Es decir, que la posesión juega un elemento fundamental en la transmisión de los derechos reales. ¿Cómo debemos entender a esa posesión? Es decir, yo debo entregar la cosa en el estado posesorio que tendría que tener relación directa con lo que expresa el título. Ahora ustedes imagínense, ¿cómo hace una persona para recibir una cosa de alguien y saber que esa cosa tiene relación directa con lo que expresa el título? Cuando el inmueble es regular, 10 por 30, y bueno, tal vez con una cinta, midiendo 10 y midiendo 30, uno pudiese decir, bueno, este inmueble que el título dice 10 por 30, en el terreno hay 10 por 30. Ahora, cuando el inmueble comienza a tener 5 vértices, la cosa se complica, porque realmente nadie del común de la gente pudiese producir la interpretación de qué superficie pudiese tener un elemento que tiene 5 vértices. Muy complejo ese tema. Ese tema se lo debemos dar a alguien que entienda de elementos que puedan llevarme a mí a producir la determinación de una superficie exacta y de los elementos que hacen a esa superficie, que son medidas lineales angulares. Necesariamente. Entonces, ¿qué relación juega la verificación con la tradición? El artículo 8 dice, con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario, en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de subsistencia siempre que hubiere caducado la vigencia conforme a las disposiciones de las legislaciones locales y se realice alguno de los actos contemplados en el artículo 12 de la presente ley. ¿Cuáles son los actos contemplados en el artículo 12? Son la transmisión, modificación, extinción de los derechos reales. Y ahora acá hice un esquema, a ver, hace un rato hablaban de plano, los escribanos diciendo cuán difícil es leer un plano. Entonces yo dije, mejor para que lo entienda voy a llevar un esquema, porque el esquema, digamos, lo entiende el que va al primer grado, segundo grado, tercer grado, sexto año y etcétera. Vamos a suponer un loteo. Un loteo en los cuales esos lotes son todos iguales de 10 por 30. Un rectángulo de 10 por 30, en el cual el dueño del lote B tiene como lindero a A para un lado, a C para el otro, a D, a E y a F. Yo quiero adquirir el lote B. Viene uno que está por transmitir un inmueble y me dice, te quiero vender el lote E. Pero ¿qué circunstancias ocurrieron anteriormente a que esa persona me quiera vender un inmueble? Ese loteo, vamos a suponer, se hizo en los años 80, 85.
Perfectamente se determinaron los lotes, como expresaba la ley 17.801, se constituyeron los derechos reales en los títulos que se inscribieron en el registro, y el certificado catastral fue el que abrió el folio. Es decir, que cuando yo veo el folio dice un inmueble de 10 por 30. Estaría todo perfecto. Si el escribano solicitase el certificado catastral y el certificado de dominio del inmueble B, Catastro le diría un inmueble que mide 10 por 30, que tiene como linderos A y C, que tiene de medidas 10 por 30, que tiene una superficie, en este caso, si fuese regular, de 300 metros cuadrados, y la operación ocurriría como si nada fuese. Es real eso, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre a partir de la ley 26.209? ¿Qué cosas tiene que ver? Si fuese la tradición y estuviésemos así, el dueño de B, originario, iríamos al terreno, los dos, y me diría, mira, este es tu inmueble, B. Me entregaría la llave. Si yo fuese desconfiado, me iría con una cinta en el bolsillo, me diría para saber si son 10 por 30. Todo eso lo expresa la ley que debe ocurrir cuando alguien transmite un derecho real. ¿Es así? Es así. ¿Qué dice la ley 26.209? Ahora vamos a suponer que E se ubicó en el lote en el año 80, cuando se hizo el loteo, y que, como todo argentino, al fondo hace un quincho, un techo, el asador, pero el quincho lo hizo así. Si no hubiese verificación de subsistencia del estado parcelario y yo no llevase la cinta, yo compraría B creyendo que B tiene 10 por 30 y B me transmitiría el inmueble creyendo que tiene 10 por 30. Tal vez sepa que no tiene 10 por 30, pero no pudiese saber si lo sabe o no lo sabe. ¿Qué hace la verificación en este caso? La verificación es eso, es constatar ese plano que se hizo en el año 80 con un acto de mensura hoy, que me va a permitir a mí en forma clara saber si esta circunstancia ocurrió cuando yo adquiera B. Y ahí está la seguridad jurídica. ¿A dónde se asienta la seguridad jurídica? Se asienta en el sistema legal. Y el sistema legal para la transmisión de los derechos reales está constituido por título y modo, siendo el modo la tradición, la entrega de la cosa, la entrega libre de posesión de esa cosa. Pero ¿cómo sé yo si alguien no mide que esa cosa está libre de otra posesión que no sea la simple posesión del dueño de ese inmueble? Simplemente con un acto de verificación. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay una ocupación por parte del lindero del lote B. Lo deducimos inmediatamente con un esquema. Luego, la posesión ejercida con respecto a ese título no es 1, 2, 3, 4. La posesión ejercida por el dueño es 1, 2, 3', 4'. Y la invasión es el lote que sería 4', 3', 3, 4. ¿Es así? ¿Qué hace la verificación? Hace esto. Lo protege al adquirente de buena fe. Lo protege. ¿De qué lo protege? De adquirir algo que todo el sistema decía que estaba bien, pero en la realidad no estaba bien. Porque nosotros, como vimos por ahí, hay lugares, por ejemplo, la provincia de San Juan, se verifican los planos que tienen hoy 53 años. Imagínense un loteo que se hizo hace 53 años, cuántas cosas pudiesen de esto ocurrir y cuántas cosas comprarán no sabiendo lo que compran. Por eso la verificación es un elemento esencial, va de la mano, el sostén. Yo no quiero modificarlo al instituto de la tradición, que es el elemento esencial, constitutivo del derecho, viene desde la época de los romanos, nunca tuvo crítica. Pero sí tuvo crítica el sistema que hace a verificar si esa circunstancia y la tradición se produce realmente. Es una realidad. Puse otros ejemplos. Estos ejemplos que van a ir esquematizados, estos primeros dos, ocurren por circunstancias de los titulares o de los linderos. Puede ocurrir esto o puede ocurrir esto. Que el lote B haya invadido a E. Y luego ahí, ¿qué compra el que compra el lote B? Por título compra el lote 1, 2, 3, 4. Pero por posesión no tiene el lote 1, 2, 3, 4. Por posesión tiene el lote 1, 2, 3', 4'. Y así esto puede darse
simple así, como puede darse complejo, porque pueden darse en lugares a donde yo tenga de más y otros lugares donde yo tenga de menos. Más complejo el tema. ¿Ustedes creen que con la simple entrega de la cosa en el acto de la tradición, el que recibe la cosa sabe lo que recibe? Y seguramente no, cuando la cosa se pone más compleja, cada vez menos. Y estas son acciones que ocurren entre los titulares de los inmuebles. Pero el Estado también acciona para que ciertas circunstancias ocurran y el adquirente no adquiere lo que verdaderamente debiese adquirir. Por ejemplo, puse elementos, electroductos. Vamos a ver una zona rural. Y bueno, por acá vamos a ver un campo. La necesidad de construir el electroducto hace muchas veces que el Estado no cumpla con lo que debe cumplir, que esto es liberación de la traza. ¿Qué significa liberar la traza? Y hacer la tarea correspondiente para que ese derecho real, que en este caso sería un derecho real de servidumbre de electroducto, quede plasmada en el organismo correspondiente para que luego el adquirente sepa que cuando va a comprar un inmueble tiene atravesándolo a su inmueble un electroducto que le va a impedir hacer alguno de los derechos de propiedad que puede ejercer cuando lo adquiere y que en ese lugar no lo va a poder ejercer. Porque si él quisiese construir ahí un edificio, ahí abajo de esa, vamos a poner un edificio, estamos en la zona rural, no lo va a hacer, pero pongamos el caso, un galpón de 7 metros de alto. Y no lo va a poder hacer donde él quiere, entonces no va a ejercer el derecho real de propiedad donde él quiera en su inmueble porque tiene un impedimento, y un impedimento legal. ¿Qué hace la verificación? Mostrar esto, porque hay muchos planos de mensura de zonas rurales que no tienen constituido el electroducto que hoy día sí existe. De la misma forma, ese Estado muchas veces hace acueductos. Y bueno, uno va ahí, se encuentra con un canal de dimensiones importantes que le hace que tenga que hacer una obra para pasar de un lado al otro lado del inmueble. Ahora, cuando al inmueble lo compra de paso, porque muchos actúan así, compran por el propio negocio que resulta lo inmobiliario y no van al terreno a ver qué compran. Cuando ese adquirente compra de paso y dice, estaba de paso en la provincia de Santa Fe, los escribanos escriben así, está de paso en la provincia y dice que compra, ¿está bien? Dice así, ¿está bien? ¿Ah? De tránsito, bueno, pero exactamente, está de tránsito por acá, adquiere un inmueble, el que compra y el que vende dice que operó la tradición. No operó nada la tradición, si no fue nunca el terreno. Yo tengo un caso de un remate, tengo un caso de un remate en la provincia de Córdoba, del inmueble de la provincia de Catamarca, que el juez mandó a hacer la toma de posesión. Le mandó un oficio a la jueza de uno de los departamentos que lo lleve a los dueños a que se haga la toma de posesión. Por ahí todo iba más o menos en orden. Era un oficial público el que iba a estar ahí. Bueno, fueron, era una jueza. La llevan a la jueza al terreno y le dicen, mira, este es el terreno. Claro, el inmueble era natural, no había desmonte, no había nada. El terreno tenía 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas tenía. La recorrieron 300 metros para allá, 400. Sí, está libre, está perfecto este inmueble. Resulta que cuando va la sentencia definitiva, una vez que se produjo el pago, va a inscribirse a catastro. Mira, nos ponemos a ver en catastro, había un pueblo adentro. Había un pueblo dentro del inmueble. El Estado había hecho una escuela, había hecho una posta sanitaria, había hecho un destacamento policial. Con la ley nueva, eso no ocurriría. No ocurriría eso, porque realmente el agrimensor que vaya a hacer la determinación del acto de ver, ese inmueble tenía mensura. Ese inmueble tenía mensura de los años 70. Si hubiese sido necesario hacer la verificación de subsistencia del Estado parcelario, el responsable directo de que el pueblo no aparezca hubiese sido ese agrimensor que no hubiese hecho las cosas como debe hacerlas. ¿Está bien? Eso es lo que hace la verificación, es un sostén del Instituto de la Tradición. Otras cosas ocurren. Esto ocurre en las zonas urbanas con los municipios. Y los municipios, trabajando en forma aislada, generalmente deciden, por ejemplo, una determinada zona, hacer la zona jardín.
y inmediatamente dictan una resolución que dice, bueno, la línea de edificación ahora va a estar retirada de la línea municipal 5 metros. Ahora, ese titular que compre ese inmueble no puede ejercer todo el derecho de propiedad como lo expresa el propio derecho de propiedad, porque el tipo no puede hacer la casa entre la línea roja y la calle, porque le tiene prohibido hacerse la casa. Ahora, el acto de verificación hace eso. El agrimensor que determine la verificación de subsistencia del estado parcelario de ese plano que fue registrado antes de que el municipio tome esa decisión, tendrá que indicar que este hecho ocurrió. Y así ocurre con otras cosas, ensanche de calle. Escuchaba a la doctora hablar acá de línea de ribera. Vamos a poner ahí línea de ribera. Arroyo y línea de ribera. Este es un tema muy complejo, el de la línea de ribera. El caso que decía ella, si hubiera habido un acto de verificación de subsistencia del estado parcelario, ese agrimensor primero debiese haber estudiado por qué no ocurrió la accesión, por ejemplo, que hubiese sido un tema que vendría a continuación de esa señora que decía, si mi inmueble llega al río, siempre que el río se comporte naturalmente, el inmueble llega al río. Ahora, si hay alguna actividad artificial por parte del hombre, ahí sí cambian las cosas y esa señora no adquiere por accesión esa fracción de más que esté entre la línea del ribera determinada en primer orden con esa nueva ubicación del río determinada por ese acto del hombre. En ese caso sí, esa parte del inmueble pasa a ser del dominio público del Estado. Ahí sí él perdió, él no tiene la capacidad de tener ese acrecentamiento del derecho por un derecho que le pone el Código Civil, que es el derecho a la accesión. ¿Cómo lo descubro ese concepto? A través del acto de la verificación. Porque si el plano de mensura no me muestra esta circunstancia, la línea nueva del ribera no existe, en este caso perdí terreno, porque el río se vino sobre inmueble, en el caso de ella pudiese haber agrandado su propiedad. Esto es lo que hace la verificación, este nuevo instituto que tiene la ley 26.209 que se llama verificación de subsistencia del estado parcelario. Porque esos planos que generaron un estado parcelario determinado por mensura en el tiempo, nosotros sabemos que la propia actividad del hombre y la propia actividad del Estado hace que las cosas no resulten inalterables en el tiempo. El cambiar un cerco por un alambre no debe interpretarse. Volvamos anteriormente. No debe interpretarse que el estado parcelario acá no subsiste. El estado parcelario subsiste. El inmueble es 10 por 30, el plano dice 10 por 30. Lo que cambió el estado posesorio, posesorio no es la palabra, de ocupación, porque no se determinaría el estado posesorio, porque lo determinaría un juez. En este caso el estado de ocupación. El estado de ocupación del inmueble es distinto, pero el estado parcelario subsiste. Eso debemos entender en forma clara. El estado parcelario subsiste, ha sido determinado por plano en un determinado momento. La actividad del hombre, los límites son inalterables, permanecen inalterables en el tiempo. El derecho es 10 por 30. Luego, la materialización del límite puede ser alterable en el tiempo. Puede venir un terremoto y voltear una parte de la ciudad y luego, seguramente, esos muros que estaban construidos alguna vez en un determinado lugar no se vuelvan a construir en el mismo. Eso no significa que el estado parcelario que quedó establecido en ese plano registrado en el organismo catastral siga existiendo en el terreno. Esto es lo que debemos entender. Por ahí cuesta entender este concepto. Pero a esto quería asociar la verificación con la tradición. La verificación la sustenta, la soporta, la hace real, hace que la tradición cumpla el objetivo correspondiente, que es protegerlo al adquirente. Por eso decimos que la verificación es un acto preventivo. ¿Es preventivo de qué? Es preventivo justamente de que el que adquiere tenga la certeza de que hay una perfecta correlación entre el hecho posesorio y lo que dice el título. Y luego nos queda llegar a el certificado catastral, porque hasta ahora, ¿cuándo hablamos de certificado catastral? Ni hablamos de certificado catastral.
¿Cuál es el elemento público? ¿Qué es un certificado catastral? Es un documento público administrativo, certificado por un agente administrativo que tiene la capacidad para hacerlo. Eso vendría a ser una definición de lo que es el certificado catastral. ¿Y qué función cumple? Cumple justamente la de publicitar todos estos elementos, porque llevar plano, llevarlo al hombre al terreno, todo eso se resume en el plano. Y acá viene la verdadera responsabilidad de los escribanos al respecto. Responsabilidad que la tenemos compartida, el agrimensor con haber hecho bien las cosas y el escribano con decirle al adquirente, esto es lo que ocurre con tu inmueble. Porque el certificado catastral de ese inmueble, de ese que ha hecho el quincho y lo ha hecho 2 o 3 metros sobre el terreno, quedará asentado en ese certificado catastral. Y el escribano lo tendrá a la vista a la hora de que se encuentren transmitente y adquirente. Y le podrá decir, mire, yo leo el certificado catastral y acá la posesión me dice que no es de 300 metros cuadrados, sino es de 250. Está en usted en comprar el inmueble con ese vicio. ¿Por qué hablábamos hace un rato de que la seguridad jurídica, la publicidad inmobiliaria, el certificado catastral propenden al saneamiento de título? Porque ese título tiene una divergencia entre lo que legalmente expresa y lo que realmente posee. Eso va a abrir un montón de caminos. Por ejemplo, el camino de la reivindicación. Ese sería un camino. Si el otro lo abandona en el concepto de ese acrecentamiento, la prescripción adquisitiva de esa parte que yo poseo y de la cual no tengo título. Propende al saneamiento de título la verificación. La publicidad inmobiliaria en el marco propende a eso, a mostrar las divergencias que existen desde el punto de vista del hecho legal establecido en el título con el hecho posesorio establecido en el terreno. Cuando hay coincidencia, estas circunstancias no van a ocurrir. Ahora, cuando hay divergencia, y esos títulos quedan con esa circunstancia, luego será de parte del que adquiere, si el otro no le compra, tratar de resolver la situación posesoria de ese inmueble. Y de parte del que adquiere a voluntad, luego si lo quiera corregir o no a ese título. Bueno, las expresiones de lo que expresa el certificado catastral están puestas en el artículo 11, en el artículo 12 y en el artículo 13 de la ley 26.209. Estos 3 artículos resuelven el problema. Y si existe, que estaba puesto en la ley 17.801, estos 3 artículos lo resuelven. ¿Por qué razón? Porque ahí habla que sin el certificado catastral, el registro de la propiedad no inscribirá ese título que se pretende inscribir. Resuelve ese problema. Concluyendo, ¿qué función cumple el certificado catastral? En primer lugar, dar a conocer la situación física, esto lo establece el artículo 5. ¿Por qué? Porque el certificado catastral proviene de la mensura y la mensura tiene por obligación determinar los elementos esenciales de la parcela. Entonces, todos los elementos esenciales de la parcela, incluso los elementos que van a determinar la evaluación en la evaluación, porque el certificado catastral va a la evaluación del inmueble, entonces lo que hace es eso, dar a conocer la situación física y económica del inmueble. Porque en el certificado se refleja la evaluación del inmueble, es obligatoria la evaluación del inmueble para la transmisión de los inmuebles. ¿Qué finalidades tiene el certificado catastral? Proteger al adquirente necesariamente en ese acto que se va a producir en la escribanía y el escribano tiene a la vista el certificado catastral, tiene la posibilidad de decirle al adquirente, mira, el certificado catastral tiene este bemol, y vos sos dueño de adquirir o no. Y ahí se verá si adquiere o no. Antes, cuando no hay certificado catastral, esa posibilidad no existe. En el lugar de la oficina del escribano público, eso no existe. Luego, dar transparencia a las transacciones, por supuesto, obvio. El certificado catastral lo que hace es dar transparencia a las transacciones, porque muestra el estado posesorio del inmueble que el adquirente va a adquirir de buena fe, porque el adquirente siempre va de buena fe a adquirir un inmueble.
Entonces el certificado lo que hace es dar transparencia a esa transacción porque le muestra la situación de ese inmueble con respecto al derecho que está plasmado en esa descripción literal y las divergencias que ocurran. Velar por los intereses fiscales. ¿Por qué razón? Porque el certificado catastral obligatoriamente debe tener la evaluación fiscal. Y también la de los profesionales, porque el escribano fedatario puede estar tranquilo cuando el adquirente adquirió un inmueble que tenía un problema y él se lo hizo saber por el certificado catastral. Necesariamente el certificado catastral cumple una función importantísima en el sistema publicitario argentino. Conclusión. ¿Qué vamos a sacar? ¿5 minutos me quedan? ¿O me pasé 5 minutos? Ustedes empezaron 30 minutos después y no te dije nada. Vamos. No, ya están las conclusiones. Acá están las conclusiones. Son tres las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? El certificado catastral, ahí está, sirve de tutela del tráfico inmobiliario, siendo un recaudo que hace al valor seguridad jurídica. Y acá elevé el plano de seguridad jurídica al plano axiológico. La seguridad jurídica es un valor de la sociedad. No es un derecho, es un valor de la sociedad. Entonces lo que hace el certificado catastral es elevarlo a este concepto. Es un recaudo que hace al valor seguridad jurídica. Es un eslabón en la protección del crédito. Allá al principio dijimos que la publicidad registral tendía a proteger el crédito. El certificado es un eslabón, porque esa entidad que va a otorgar un crédito sabe qué características físicas tiene el inmueble, porque el derecho de hipoteca es un derecho real que se sustenta en el objeto. Y si el objeto no es de 10 por 30, no vale lo que la entidad utiliza como valor para otorgar un crédito. Entonces, el certificado catastral es un eslabón en la protección del crédito. Y por último, como dijimos al principio, es un promotor del saneamiento y convalidación de los títulos. Porque a partir del conocimiento que no hay relación entre lo que expresa la descripción literal del título con la real posesión en el terreno, me lleva a las posibilidades que hablamos: reivindicación, posesión, acuerdo entre las partes, permutes, etc. Hay 1000 posibilidades de producir el saneamiento de título a través de esa expresión. Muchas gracias, espero que se haya entendido.